se me pidió que abordara el tema de la doctrina de la unión del creyente con Cristo Jesús, y podríamos tocar el tema desde varios ángulos, tal vez usar varios pasajes, pero vamos a enfocar nuestra atención en Efesios, así que les invito a abrir sus Biblias a Efesios. Estaremos considerando lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en cuanto a esa grandiosa doctrina, preciosa doctrina para el creyente de estar unido a Cristo Jesús. La epístola de Pablo a los Efesios es justamente la revelación de lo que Dios ha hecho en la salvación de sus santos, sus escogidos, los redimidos. Comienza el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Obviamente una referencia a los creyentes y por aplicación a todos nosotros. Así que lo que vamos a ver en este pasaje tiene todo que ver con nosotros, los santos. En el capítulo 1, versículos del 1 al 14, Pablo nos enseña lo que Dios ha hecho por aquellos que le pertenecen. Y lo que claramente observamos es que la salvación es obra exclusiva de Dios sin ninguna participación humana. La obra de Dios en la salvación se resume tal vez en este versículo de capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido celestiales en Cristo. Noten que todo en la salvación es por medio de Cristo. No existe salvación fuera de Cristo. Dios no se relaciona con nosotros sino por medio de Cristo. Claramente hemos escuchado estos días que Cristo dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Nadie puede conocer a Dios sino por medio de su Hijo Jesucristo. En este capítulo 1, los versículos del 1 al 14, Pablo usa la palabra Cristo, se refiere a Cristo 15 veces. Dios nos escogió en Cristo, dice el versículo 4. Cristo nos redimió con su sangre, versículo 7. El Espíritu Santo nos selló para el día de la redención. La obra de salvación es la obra del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero vemos el enfoque particular de la obra de Cristo en este pasaje que estaremos estudiando. Y porque la obra de salvación es sola y exclusivamente de Dios, Él es quien se lleva toda la gloria. Versículo 6, dice Pablo del capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, otra vez, a fin de que todo sea para alabanza de su gloria. Versículo 14, otra vez, para alabanza de su gloria. Cuando llegamos al capítulo 2 de Efesios, después de haber enfatizado lo que Pablo nos enseña en este capítulo 1, llegamos al capítulo 2. ¿Qué condición nos rescató? Los versículos del 1 al 3 nos enseñan que lo que éramos antes de ser redimidos por Cristo Jesús. Este es el hombre natural, el hombre común. Y nos dice el apóstol Pablo que nuestra condición antes de ser incorporados en Cristo Jesús era una de muerte espiritual absoluta e incapacidad espiritual, sin Dios y sin esperanza. Capítulo 2, versículo 12. Muerto en nuestro espíritu, siguiendo la corriente de este mundo y aquel que controla a este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, una referencia al diablo. Y si eso fuera poco, nos dice el versículo 3 del capítulo 2, que estábamos bajo la ira de Dios. Esta es la condición en la que cada uno de nosotros nos encontrábamos antes de nuestra salvación. Estábamos muertos en nuestro espíritu y aunque vivíamos físicamente, éramos muertos caminantes.
The Walking Dead, como sabemos de ese programa. Éramos absolutamente insensibles a las cosas de Dios. El capítulo 4, versículo 18 nos dice que estábamos excluidos de la vida de Dios. Sin Dios en el mundo, otra vez, capítulo 2, versículo 12. Vivíamos para satisfacer los deseos egoístas de la carne, nos deleitábamos en las lujurias, en iniquidad, no nos importaba Dios y corríamos en dirección opuesta a las cosas de Dios. Como Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. El hombre en su condición natural está absolutamente separado de Dios. Tú y yo nos encontrábamos en esta condición no simplemente enfermos, espiritualmente débiles, sino muertos. Esta condición espiritual es final, es absoluta y es eterna, a menos que Dios haga algo al respecto. Y es cuando llegamos entonces al versículo 4 del capítulo 2, cuando comienza diciendo Pablo, pero Dios, ahí está el gran pero Dios, aún en la condición que nos encontrábamos, Dios intervino. Lo que sigue es la esencia del Evangelio. Este es un mensaje inesperado. Y Dios es quien hizo esto cuando nos encontrábamos en esta condición de absoluta incapacidad de resolver nuestra situación. Nadie puede venir a Dios y experimentar salvación, tener vida espiritual, a menos que Dios intervenga. ¿Qué es lo que Dios hizo? Y aquí el apóstol nos enseña esta gran doctrina que vamos a considerar. Este es el verdadero cristianismo. Nada menos que esto. Esto es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios hizo a nosotros y por nosotros. Ser cristiano no es algo que nosotros decidimos. Mucha gente piensa que yo tomé la decisión por Cristo. Bueno, sin duda hay una decisión por Cristo. Pero el cristianismo no es eso. Primordialmente el cristianismo es lo que Dios hizo en nosotros, por nosotros, y lo que Él obviamente está llevando a cabo hoy. La gente decide hacer muchas cosas. Muchos deciden ser religiosos, deciden tomar una resolución cada año nuevo, deciden mejorar su conducta, tal vez deciden cambiar su dieta, perder peso, lo que sea. Pero las decisiones de este tipo no son de tremendo impacto. En esencia, el cristianismo es lo que aquí tenemos. Comenzando con el versículo 4 hasta el versículo 7, tenemos una de las doctrinas más gloriosas de la fe cristiana. Esta es la enseñanza de la Escritura sobre nuestra unión con Cristo. Lo que significa estar en Cristo. Ser cristiano. Muerte, en su resurrección y en su exaltación en los lugares celestiales. Esto es lo que nos hace cristianos. Dice el versículo 4, pero Dios, y esta es la obra de Dios, y noten lo que Dios hizo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Esta es la posición del cristiano ahora. ¿Qué es ser cristiano? Es lo opuesto a la condición que se nos describe en los versículos del 1 al 3, muertos en espíritu. Ser cristiano es haber pasado de muerte espiritual y sus consecuencias a tener vida en Cristo y sus consecuencias. Y no existe bendición más gloriosa,
más libertadora para el cristiano que entender y descansar en la verdad que estos versículos nos enseñan. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Toda bendición espiritual que nosotros gozamos hoy es por virtud de estar en Cristo. Y entre paréntesis, esto es algo que es verdad para todo cristiano sin excepción. Si tú has sido salvado, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú estás en Él, estás en Cristo. Y noten que Pablo dice que lo que literal y físicamente ha sucedido con Cristo, que sabemos que murió, resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre, ha sucedido con nosotros espiritualmente. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Y cada verbo que aquí leemos es un aoristo en griego, que se refiere a tiempo pasado. Algo que ya ha sucedido, es un hecho. Es un hecho. No es que va a suceder. No es una referencia al futuro. No es una profecía en cuanto a lo que va a suceder con nosotros, sino que hoy, ahora, en este momento, todo cristiano está en Cristo, está unido a Él. Desde el momento que nacimos de nuevo, estamos en Cristo Jesús. Ser cristiano es estar en Cristo. Es importante y vital para nuestra salud espiritual. Es entender, abrazar esta doctrina acerca de nuestra salvación, lo que Dios hizo al sacarnos de nuestra condición de condenación y muerte eterna y transferirnos ahora y colocarnos donde estamos hoy, en Cristo. A veces usamos esa frase en Cristo y escuchamos la frase en Cristo y no prestamos mucha atención exactamente a qué nos referimos, a qué es lo que nos enseña la Biblia. Pablo constantemente subraya esta doctrina en sus epístolas. Y entre paréntesis, estar en Cristo y lo que sucedió con nosotros en la salvación es un hecho, es una realidad espiritual, objetiva, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, gracias a Dios por eso. No tiene nada que ver con nosotros. Pablo continuamente menciona esta doctrina. 164 veces se menciona la expresión en Cristo o con Cristo o en Él, en Jesucristo, etcétera. Similares una a la otra. Es imposible ser cristianos o cristiano a menos que estemos en Cristo Jesús. ¿Cómo se usa esta verdad en el Nuevo Testamento? Cuando Pablo usa esta expresión en Cristo, la utiliza básicamente en dos sentidos. El primer sentido es lo que los teólogos llaman nuestra unión federal con Cristo. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, en Romanos 5, donde Pablo enseña que Adán es el representante de la cabeza federal de todos los hombres, lo que Adán hizo en el jardín del Edén, lo que Adán hizo afectó a toda la humanidad. Por tanto, dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre sabemos quién es, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la acción de Adán trajo como consecuencia que todos los hombres sean afectados por ella. En Adán todos pecaron y todos recibimos las consecuencias de ese pecado por estar unidos a Él. Ahora, lo que es cierto de Adán, el primer hombre, y su posteridad, también es cierto de Cristo, el segundo Adán, y su posteridad. Esta nueva humanidad de los redimidos, todos los que han nacido de nuevo, todas las nuevas criaturas poseen una nueva naturaleza y están en Él, por consecuencia de lo que Él hizo a favor nuestro. Dice el versículo 19 de Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo,
los muchos serán constituidos justos. Cristo es nuestro representante, la cabeza de la iglesia. Lo que Él hizo y las consecuencias de lo que Él hizo nos afectan por estar unidos a Él. Estamos unidos a Él como cabeza de esta nueva humanidad de redimidos, o sea, la iglesia. Qué precioso saber que eso es una realidad de cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos. No somos simplemente un grupo de creyentes, sino que somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él, quien es nuestra cabeza, y obviamente por ser parte de ese cuerpo, estamos unidos unos a otros. Pero existe otro sentido en cuanto a la unión del creyente con Cristo. Y este sentido es el que llamaremos o se le llama unión mística o espiritual con Cristo. De esta unión espiritual de Cristo con el creyente nos habla, por ejemplo, Juan capítulo 15, este es el Señor Jesús, cuando dice lo siguiente, usando esta ilustración de la vid y los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La unión entre la vid y los pámpanos es una unión real, una unión vital, es una unión que sucede con nosotros y Cristo Jesús. De esta unión entonces nos habla Pablo en este pasaje de Efesios 2. No estamos simplemente unidos a Cristo en una relación como Él siendo nuestro representante federal, lo cual es una realidad, sino más aún, estamos unidos a Él en una manera vital y espiritual. Estamos unidos a Él. Esto es el cristianismo. Esto es ser cristiano. Estar unido a Cristo. Donde antes estábamos muertos, ahora estamos vivos en Él, en una relación inquebrantable y eterna. Unidos a Él desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, para siempre, para siempre. Es ahí donde a veces algunos dudamos o el enemigo trata de poner dudas en nuestra mente por esta razón o por la otra. Tal vez no nos sentimos bien, tal vez estamos pasando por una crisis, una tribulación particular y el enemigo trata de inyectar sus ideas raras. Sin embargo, sabemos que nuestra unión con el Señor Jesucristo es para siempre. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay hoy, no habrá mañana, ni tampoco puede haber. Esta unión es una realidad. Somos nuevas criaturas en Él. Tenemos nueva vida en Él. Hemos nacido de nuevo. Dios nos dio vida en Él. Y Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza en Cristo. Eso es regeneración. ¿Qué es eso de la regeneración? Dios, por acción creativa, ha colocado en el alma del cristiano una nueva inclinación, una nueva naturaleza, una nueva disposición. 2 Corintios 5:17, Pablo lo expresa así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Básicamente un cristiano se ve como se veía antes, cuando no era cristiano. Por afuera somos los mismos. Pero ¿qué ha ocurrido? Una transformación interna ha tomado lugar. Y ahora el creyente ve todo con diferentes ojos. Discierne las cosas del Espíritu que antes no podía discernir. Ahora todo es distinto en su manera de pensar, sus actitudes, sus deseos, sus gustos. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Ama lo que Dios ama. Se goza en leer y meditar la Escritura, orar con otros creyentes, convivir con la familia de Dios. Si a ustedes les pasa como a mí, a veces la familia del Señor, esta familia, es mucho más íntima y allegada a nosotros que nuestras propias familias carnales.
¿Por qué? Porque ha habido una transformación. Ahora somos parte de la familia de Dios y estamos en Cristo Jesús, unidos en Él, en su cuerpo. ¿Qué pasó? Dios nos dio vida. Esto es salvación. Si leemos otra vez, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Entonces, la salvación comienza en nuestra experiencia cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. No hay vida fuera de Cristo. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dice en su oración intercesora allá en el capítulo 17 de Juan? Leemos en los primeros versículos que Jesús está hablando y Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay otra manera de conocer a Dios, no hay otra manera de tener vida, sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La salvación comienza en nuestra experiencia, entonces, cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo Jesús, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, otra manera de decirlo. Esto es algo secreto, es algo milagroso, es algo incomprensible, pero por primera vez el cristiano se da cuenta que algo ha sucedido en su alma. Es notable lo que él comienza a experimentar. Es una nueva creación. Se da cuenta que él ahora conoce a Dios. Ya no somos ni podemos vivir como antes vivíamos. Antes disfrutábamos las cosas del mundo, pero ya no es posible, es algo inconcebible. Pablo continúa diciendo en el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios: y con Él, con Cristo, nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo comienza cuando Dios nos da vida juntamente con Él, pero también incluye el ser resucitado con Él y ser exaltados, sentados a la diestra de Él en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Comparación al enseñar esta doctrina de nuestra unión con Cristo. Lo que es realidad para nosotros espiritualmente es similar a lo que sucedió con Cristo físicamente. Cuando Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos, Él literalmente murió por nuestros pecados y al tercer día de estar en la sepultura resucitó de ese lugar, de ese estado de muerte. Ahora, Pablo está enseñando que nuestra salvación es comparable con lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él a nueva vida. Es algo que es real, es una declaración objetiva. Pablo no está hablando acá de sensaciones subjetivas. Obviamente, si son sensaciones, la mayoría son subjetivas, pero lo mismo que ha sucedido a los que son verdaderamente cristianos, aquellos que han sido regenerados. Tenemos nueva vida, hemos sido resucitados juntamente con Cristo Jesús. Estábamos espiritualmente muertos, recibimos vida y hemos sido espiritualmente ahora resucitados con Él. Con Cristo nos resucitó, dice Pablo. Pero alguien estará pensando: Henry, yo pensé que la resurrección era algo futuro. Bueno, sí, la resurrección de nuestros cuerpos es algo futuro, pero en términos de una realidad espiritual, claramente nos enseña este pasaje que ya hemos sido resucitados con Cristo.